tenemos que empezar a darnos cuenta que los modelos de lenguaje o la inteligencia artificial generativa están hechas de esa manera, de un lenguaje natural al que le podemos sacar muchísimo provecho para complementar las dinámicas educativas, porque hoy sabemos que nadie aprende igual, todos tenemos diferentes maneras de aprender, y la IA puede ajustarse y adaptarse a esas necesidades educativas, de comunicación del docente y de necesidad de educación del alumno. Vivimos en una era donde la tecnología avanza a pasos agigantados. De hecho, tenemos cifras de que la inteligencia artificial ha superado la rapidez de adopción de lo que fue la computadora cuando se introdujo, o de lo que fue incluso el mismo Internet cuando se introdujo. Y este avance nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. La comunicación, el trabajo y por supuesto también nos afecta en cómo aprendemos. Por ende, la tecnología ha llegado a la educación. Hay muchas herramientas hoy que se han integrado para aprender, para enseñar, y otras tal vez no colaboren tanto. Lo que hoy vamos a conversar es justamente qué desafíos nos trae esta integración de tecnología en la educación, particularmente en Perú, en Latinoamérica, y a la vez qué oportunidades nos puede traer para mejorar aprendizajes, para mejorar el sistema educativo. Entonces, en esta línea vamos a conversar hoy con dos especialistas en el tema. El primero es Ezequiel Molina, es economista de la práctica de educación del Banco Mundial. Bienvenido, Ezequiel. Gracias, Carla. Un placer estar aquí. Gracias a ti. Y nos acompaña también el gran Jesús Vélez Delgado, periodista en tecnología e innovación. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, Carla, por la invitación. Lo de gran, no sé si será por el tamaño, pero igual qué gusto formar parte de este panel para hablar de un tema fascinante. Gracias a ambos. Va a ser súper interesante cómo se va a complementar esta conversación. Entonces, hoy, post pandemia, y en esta línea quería empezar preguntándote, Ezequiel, en tu experiencia profesional a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo, ¿cómo evalúas tú la integración de tecnología en la educación, particularmente en las escuelas, y cómo ves particularmente el rol de los docentes? No, muchas gracias. Algo muy importante que estamos viendo es una gran transformación digital, como decías, pero uno de los problemas que hay es que a veces esta transformación no llega a todos. Si uno, por ejemplo, hoy ve las escuelas en Perú, tiene escuelas bilingües donde docentes preparados hacen que los alumnos interactúen con chatbots sobre el personaje de Shakespeare, pero cuando uno se va de Lima, se va de estas escuelas bilingües y va a Cajamarca, encuentra que las escuelas no tienen electricidad. Entonces esto está generando brechas importantes. Nosotros en nuestro análisis vemos que está generando tres tipos de estudiantes. Un primer tipo que son los empoderados por la inteligencia artificial y por la tecnología digital, que son los que tienen docentes preparados, que tienen el material necesario para poder llevar a cabo una educación que está mejorada por la IA. Después vemos otro grupo al que llamamos dependientes de la IA, donde son alumnos que tienen menos guía y usan a la tecnología y a la IA para tomar atajos, para no tener que hacer las tareas. Por ejemplo, los que copian de ChatGPT. Por ejemplo, copian y pegan, y entonces así no aprenden nada. Es bueno en el momento, pero obviamente malo en el largo plazo. Y el tercer grupo, que es el que más nos preocupa y es el más grande, no solo en Perú, sino en América Latina, es el grupo de los excluidos. Es el grupo de los chicos que no tienen docentes que estén preparados para usar la IA, tampoco tienen electricidad y menos conectividad, y donde su experiencia educativa es muy distinta que los chicos en los otros dos grupos. Y entonces es importante, teniendo en cuenta esta realidad,
pensar qué puede hacer uno y qué se puede hacer desde las instituciones para ayudar a reducir estas brechas. Claro que sí. Jesús, ¿qué se puede hacer? No, mentira, qué pregunta más difícil. Bueno, entrar en pánico puede ser una buena opción, no, tampoco. Pero yo creo que primero hay que entender un poco la dinámica de estos procesos. Hoy no nos estamos preparando ni siquiera para la realidad que tenemos, sino para los próximos saltos exponenciales en temas de tecnología. La computación cuántica ya está en desarrollo. Estamos con computadores de 1000 qubits, que posiblemente en la siguiente década nos lleve a otro paradigma tecnológico más intenso en combinación con la IA. Entonces, sí tenemos varios retos que saldar en este momento, pero yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que los modelos de lenguaje o la inteligencia artificial generativa están hechas de esa manera, de un lenguaje natural al que le podemos sacar muchísimo provecho para complementar las dinámicas educativas, porque hoy sabemos que nadie aprende igual, todos tenemos diferentes maneras de aprender y la IA puede ajustarse y adaptarse a esas necesidades educativas de comunicación del docente y de necesidad de educación del alumno. Claro, es súper interesante. Además, los dos están mencionando un montón de conceptos que tal vez cabe un poquito explicar. Entonces, primero, cuando hablamos de transformación digital, hablamos, o sea, muchas personas piensan ya, para transformar digitalmente las escuelas y la educación, pues hay que meter computadoras y meter internet. No. Y Jesús ya habla de todos estos retos para que el internet como implementación funcione y todos los retos del sistema que van más allá de la educación, van por la normativa, van por las empresas que lo van a trabajar, por la supervisión. Pero transformación digital es algo más que eso, ¿cierto? Es hacer que las personas efectivamente puedan usar e integrar esta tecnología para aprender. Finalmente, lo que no hay que olvidarnos es que lo que necesitamos es aprender. Hoy en el Perú tenemos 70% de niños, niñas y adolescentes que no aprenden al nivel que deberían. Entonces, cualquier cosa que vayamos a integrar, ya sea un lápiz, un papel, la inteligencia artificial, tiene que estar enfocada en aprender. Entonces, creo que esto es bien importante. Entonces, claro, pero para empezar a integrar algo para aprender, necesitamos lo mínimo, que es los cables de conectividad, la posibilidad que llegue el acceso a internet, el equipamiento y la electricidad, por supuesto. Claro. Lo vas a sacarla, creo que cometemos un error como país al pensar que transformación digital es hacer que un docente que está en una pizarra escribiendo 2 más 2 igual a 4, sea la transformación digital una persona en una pantalla poniendo 2 más 2 igual 4. Lo puede hacer en Zoom. O sea, porque eso es transformación digital, eso es digital, no es transformación. Nos estamos concentrando demasiado en la plataforma y no realmente cómo esto va a revolucionar la manera en que tenemos calidad de vida, implementamos mejores soluciones personalizadas para la gente y sobre todo nos dejamos abrumar menos por una realidad colectiva que para niños con capacidades distintas puede ser abrumadora y cuyo potencial no podía ser desarrollado en entornos que hoy consideramos normalizados. O sea, vamos, es una generación que ha sido golpeada psicológica y emocionalmente por una pandemia a la que se vieron obligados a obedecer a una generación adulta. ¿En qué momento han respirado esos niños esta ansia de libertad y deseo de superación si siempre se han visto rodeados de decisiones externas, de factores externos que nunca los han empujado a ser mejores, sino a sobrevivir en 2 años? Entonces, yo creo que les estamos debiendo muchísimo a la generación que está en aulas ahora este hipersalto. Y creo que la IA nos puede ayudar a conectar esa necesidad entre lo que dejamos de un lado al momento de proteger a las familias y ahora que esto generó, nuevamente, no quiero que suene un cliché, pero es una brecha en donde las habilidades y competencias han seguido de lado y se han mantenido ahí. O sea, hemos regresado a las aulas, pero se ha dejado la virtualización. Porque ese ha sido el peor error que hemos cometido al volver a las aulas. Reemplazar el tiempo total en aula y dejar la educación remota o complementaria o la asíncrona, que no existe. La educación asíncrona no existe en el Perú. Es terrible. Esto es muy interesante. Jesús dice, ha sido el peor error dejar la virtualización o dejar la educación digital. Yo medio concuerdo. No creo que haya sido el peor error, pero sí creo que no se ha sabido integrar lo aprendido en pandemia a llevarlo al aula para efectivamente hacer un aprendizaje más blended o más mixto, integrando tecnología. Por ahí va, sí. Ahora, Ezequiel, yo sé, y ustedes lo han visto también en varios informes, que hay muchos países que incluso hoy están prohibiendo tanto digital en el aula. Tenemos países que han dado normas incluso para prohibir acceso a redes sociales de adolescentes. Cuéntanos cómo se está viendo esto en los países. Y nos hablabas antes de 3 tipos de adopción desde el estudiante. Cuéntanos cómo esto también está condicionado por los docentes. Sí, buenísima, muy buena pregunta. Voy a empezar al revés, primero por los docentes.
claramente, como estábamos hablando para la transformación digital, la base, una de las primeras bases es la infraestructura, pero la infraestructura sola no sirve para nada. A la infraestructura hay que adicionarle el conocimiento, la alfabetización de los docentes en temas de tecnología. Y obviamente que algo crucial en estos diferentes estudiantes, que algunos pasan de ser de los empoderados a los dependientes a los excluidos, es el rol del docente. Para que un estudiante esté empoderado en el uso de la inteligencia artificial, tiene que haber un gran docente. Tiene que haber un gran docente que lo guía, que lo invita, que entiende qué es algo, qué tareas se pueden hacer con inteligencia artificial hoy en día y ayudar al estudiante y cuáles no. Obviamente, como esto ha sido una revolución, ha cambiado tan rápido, los gobiernos todavía están catching up a este problema. Pero claramente que se necesitan planes de capacitación docente en estas herramientas para el buen uso. Y estamos viendo que de a poco hay países que lo van haciendo. Por ejemplo, Uruguay ahora tiene un marco normativo de cómo usar la IA en educación. Chile acaba de cambiar su currículo para integrar cosas referidas a la inteligencia artificial dentro de las habilidades que los estudiantes necesitan desarrollar. Entonces creo que se va empezando de a poco a cambiar estas cosas. ¿Y cuál era tu otra pregunta? Sobre el uso de celulares y más. Yo creo que hay veces hay que separar dos cosas distintas para mí. Una es la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial puede ayudar a cosas como mejorar las lecciones de aula que tienen los docentes. Y eso no necesita, puede hacerlo el docente en su casa y no necesita que haya ninguna tecnología en el aula. Y necesitamos algunas herramientas de inteligencia artificial que no necesiten mucha conectividad y tecnología en el aula porque todavía no lo tenemos. Y entonces podemos aprovechar algunas de estas cosas sin tener toda la infraestructura. Pero esto y el potencial de la inteligencia artificial, que yo creo que es mucho, es distinto a algunos de los problemas que estamos viendo, sobre todo, como decía en la investigación de Jonathan Haidt y otros académicos, el que el uso de los celulares para los chicos desde bien chicos y las redes sociales está asociado a algunos problemas de salud mental. Todavía no sabemos bien la causa y la consecuencia, pero el hecho de que haya tantos estudios mostrando esta correlación hace que las autoridades tengan que pensar cómo poder minimizar los potenciales efectos negativos de esta tecnología. Y creo que ahí hay que trabajar basado en evidencia, y obviamente distintos padres también querrán tomar distintas decisiones basadas en la información que conocemos hasta ahora. Ahora, esta evidencia sí yo creo que tan fuerte que ha llevado, por ejemplo, a países como Australia a prohibir, ¿cierto? Sí. Y, por ejemplo, de eso que podríamos decir, porque yo creo que también hay evidencia de que la tecnología ha fortalecido algunos procesos de aprendizaje. Sí, pero también recordemos que países que suelen prohibir de manera tan explícita generan la posibilidad de que los chicos encuentren brechas por las cuales comunicarse. De hecho, quiero compartir el caso. Yo estaba acompañando a mi hija, en pandemia acompañé a mi hija a hacer sus tareas para ver que acabara. Y ella conversaba con sus amigos en el chat de Teams, en esa época se usaba mucho, y le decía, no puedo jugar a Roblox porque tengo que terminar la tarea. ¿Qué tarea tienes que terminar? Francés y la tabla de los verbos. Danos acceso. Y de repente 6 niños entraron a la ficha de Excel a llenar la tabla de mi hija para que pudiese terminar la tarea a tiempo y jugar. Yo estaba mitad aterrado y mitad fascinado porque, o sea, realmente te das cuenta que con horas de práctica los chicos son capaces de desarrollar entornos colaborativos, pero por otro lado, la tarea no está diseñada para ser invulnerable por condiciones externas. O sea, le dicen, complétame esta ficha, pero no te he dicho cómo, no te he dicho si la puedo hacer con alguien, no puedes corroborar si la has hecho con alguien. Entonces yo creo que el tema hoy de cómo la educación puede modificarse y ser beneficiada con temas de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, tiene que ver con la manera en que pensamos nuestras rúbricas. Si nuestras rúbricas y nuestro desarrollo de competencias y habilidades están definidas para que un algoritmo de inteligencia artificial pueda complementar la educación y adaptar la educación a un niño con diferentes habilidades o neurotípico, y que estas rúbricas sean lo suficientemente claras para que este modelo de lenguaje pueda desarrollar una dinámica paralela a la del docente, y que aprendan lo mismo en función de lo que el docente quiere que aprendas,
yo creo que está bien. Pero de ahí a prohibir, es que finalmente, ¿dónde está cuál es el problema? ¿Que los niños se distraen porque la clase es más aburrida de lo que ellos pueden encontrar en el teléfono? ¿O es que ellos pueden usar el teléfono para corroborar o contrastar o contradecir lo que el docente está poniendo en clase? ¿O que puedan hacer viral un tema que puede ser controlado en el aula y que se les escape de las manos por ciberbullying? O sea, ¿cuáles son los detalles que perjudican realmente con la inclusión de un teléfono? Para eso tenemos herramientas de control parental que pueden bloquear un teléfono sin ningún problema, pero no todos los padres lo saben, no todos los colegios lo saben. Entonces, le estamos dando vueltas a un asunto de prohibición sistemática en donde los chicos van a encontrar, como las plantitas bajo el concreto, una salida al sol, y nos van a generar un nuevo problema porque tenemos que cerrar esa brecha también, que no teníamos ni idea y que ellos descubrieron. O sea, yo creo que no estamos enfocando realmente el potencial que estos dispositivos tienen, pero que en este momento lo estamos dejando o postergando para un debate en 1 o 2 años, que tampoco deberíamos porque no es justo para los chicos. Si un docente no está adaptado a la dinámica de los chicos, yo lo pienso en términos de audiencia. Para mí, un salón de clases es como una audiencia y un docente es como un presentador. Si tú pierdes el interés de tu audiencia, tienes que recapturar el interés porque estás perdiendo audiencia. El docente no puede negarse a la posibilidad de que un auditorio no le haga caso porque no lo entiende. Entonces el docente tiene que modificar ciertas cosas, desarrollar otras estrategias comunicativas para acercarse a estos chicos. Porque no se trata simplemente, no me entienden, yo estoy enseñando, no me entienden, es problema de ellos, no mío. No, sí es tu problema, viejo. Tienes que involucrarte. O sea, si hoy estamos a puertas de una generación de docentes criados en Internet. O sea, chicos que nacieron después de los 2000, que fueron criados por Internet y que finalmente, 20 años después, están a punto de salir de aula universitaria con carácter de docente. O sea, docentes formados en Internet. Yo les tengo mucha fe, pero vamos a ver si realmente el monstruo de las normativas puede contra la revolución de las ideas personales, porque la revolución no nace de instituciones, la revolución nace de las personas. Y si las personas están con fronteras muy marcadas prohibitivas, o es una gran revolución o no existe una revolución. No puede ser una revolución tibia ni dinámica a menos que una norma sea permeable. O sea, creo que por ahí va el asunto. Hemos hablado de evidencia, por un lado, que creo que es clave en realidad en toda integración de cualquier cosa en educación. O sea, hay que levantar evidencia de si funciona o no antes de decir la prohibimos o la promovemos. Han habido por años errores de, sí, vamos a invertir un montón de dinero en un montón de pequeñas computadoras llamadas XO en los países sin realmente evidencia, sí impactaban uno los aprendizajes y luego se vio que no tanto en países como el nuestro, porque faltaba lo otro, que es lo que Jesús indica, que es el rol del docente, ¿no? Me encanta esta imagen de el docente siendo el presentador y los estudiantes siendo la audiencia, porque lo que necesitas es, entonces, no es solamente, digamos, la formación típica de un docente, sino que necesitas justamente la capacidad de motivar, de vincular, de hacer relevante el aprendizaje. Y claro, la tecnología puede ayudarte, pero puede ayudarte siempre y cuando tú la sepas usar y tú la sepas integrar. Y aquí, por ejemplo, Jesús, tú mencionas, hay una generación de docentes que ya nacieron con lo digital y podríamos confiar y asumir que van a integrarlo al aula. Yo lo pongo en duda, porque mi tesis la hice sobre formación inicial docente, mi tesis de maestría, y la currícula de formación inicial docente, por ejemplo, en los institutos pedagógicos del Perú, no estoy hablando de universidades privadas, sino en los institutos nacionales pedagógicos del Perú, no tiene ni un poquito de tecnología. O sea, tendrán un curso de computación, que era lo que nosotros llevábamos, que en cero nacimos con la tecnología. Entonces, a menos que sea una cosa bien personal de, yo uso TikTok en mi vida diaria y voy a ver cómo le integro el aprendizaje, nadie los orienta tampoco en cómo hacerlo. Entonces, sí, pero nuevamente, acá hay un cúmulo de factores que deberían ayudarnos a entender cómo la tecnología nos acerca, porque siempre decimos, la tecnología hace las cosas más fáciles, pero la gente no tiene idea cómo. Y estamos en una época en donde estos grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Grok, Gemini, Claude y otros tantos pueden ajustar, por ejemplo, quiero explicar cómo es el teorema de Pitágoras, pero quiero explicárselo a un niño como si fuese un niño de 7 años con manzanas. Y va a poder formular, recordemos que manejan miles de millones de parámetros en un modelo gratuito. Y entonces hablemos de IA, porque además desde que empezamos decía IA. Entonces primero Ezequiel de repente explícale a la gente por qué IA en educación, qué es IA en educación y cómo la integramos y si sí o no.
No, todas estas preguntas son muy buenas. Nosotros hicimos un reporte sobre la IA en educación para tratar de entender cómo los distintos países la están utilizando. Y encontramos un par de cosas interesantes. Primero, hay muchos usos para docentes, para ayudarlos a hacer su tarea. Por ejemplo, algo que se usa mucho es para la planificación de clases, como estábamos hablando. La IA, y hay aplicaciones como Magic School AI en Estados Unidos, pero en América Latina está Umnia, Califica, y hay otras más, que lo que hacen es, le piden al docente qué grado, cuál es el objetivo de la clase, y en base a eso le hacen una propuesta de planos de clase. Y el docente puede decir, no quiero esto, quiero la otra, o quiero explicarlo de otra manera, o estos son los recursos que yo tengo en el aula, estos son los recursos que yo no tengo en el aula. Y a partir de eso les da nuevas propuestas que estos docentes pueden utilizar para dar clase. Nosotros estamos apoyando a la DREL de Lima en un piloto, justamente dándole capacitación a los docentes para ver cómo pueden mejorar las clases, la interacción con los alumnos y el aprendizaje en base a esto. Y algo que estamos haciendo como parte de esto es, tenemos un cohort de innovadores digitales, que son docentes de la DREL que participaron en un concurso en el cual nosotros les estamos mostrando los casos de uso. Los casos de uso vendrían a ser cómo hacer una lección de clase, y ellos nos dicen, bueno, pero acá, de la manera que tenemos que enseñar y de la manera que tenemos que construir los planos de aula o de clase, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar aquello, y en conjunto estamos trabajando para tratar de tener un producto que también ellos lo puedan integrar a su día a día, porque eso por ahí es alguno de los problemas que tienen. Tienen tantas competencias, tienen estas cosas, y estas tienen que ser transversales, y esto lo tienen que poner de tal manera. Entonces, por ahí, si usan directamente ChatGPT para hacerle como quiero una lección de clase, si bien lo que sale es útil, no refleja lo que todo lo que ellos necesitan para crear una lección. Entonces, estas aplicaciones o las interacciones o pensar cómo son estos casos de uso permiten que tengan mejores resultados. Pero también hay otras que son más sofisticadas, otras aplicaciones. Por ejemplo, hay una que se llama TeachFX en Estados Unidos, que lo que hace es escucha la clase, o sea, es como un audio, y después da retroalimentación a los docentes sobre cuánto hablaron los docentes, cuánto hablaron los estudiantes, qué tantos diversos fue que hablen los estudiantes. ¿Habló siempre el mismo la persona o hablaron muchos? ¿Cuántas preguntas abiertas versus preguntas cerradas? Y uno obviamente que puede imaginarse que en el futuro este análisis de las interacciones de los docentes y los alumnos en la clase va a ser más sofisticado. Y la retroalimentación que le pueden dar un docente para cómo mejorar va a ser más sofisticada. Entonces esto tiene mucho potencial, aunque hay que aclarar que todavía no tenemos evidencia. Eso es uno de los grandes problemas. Como vos decías, es difícil para un país arriesgarse a hacer algo cuando no hay evidencia, pero a su vez, si no hacen nada, también tiene un costo eso, y ese costo a veces no se ve. Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que tiene que ver un poco también el atrevimiento de la inversión. Somos un país que invierte muy poco, que ha aprendido a invertir lentamente en software. Hasta hace 10 años, de cada sol que se invertía en el país en tema de tecnología, 74 centavos eran para hardware y el resto era para software. Era terrible, porque comprábamos mucho más fierro. Esto no ha variado mucho, ha variado, pero no ha variado mucho porque hoy se terceriza el tema del alojamiento en nube, el poder computacional. Perdón, ¿esa cifra es a nivel de Estado? A nivel nacional. Ah, a nivel nacional. Sí, la inversión en hardware era mucho más fuerte que en software hace 10 años, pero el paradigma ha cambiado porque hoy hay servicios de fuera que permiten virtualizar todo. O sea, básicamente llega un empleado de una empresa y no tiene un CPU, sino que está ese CPU virtualizado en una nube y se conecta. Pero eso ha provocado también que no haya tanto desarrollo de innovación, o sea, tanto software, o que no tengamos esta idea de agarrar de manera modular soluciones para construir nuestra propia solución. Esto de los mapas de calor en clase, Zoom tiene una herramienta que lo puede alimentar. De hecho, Tactic es una aplicación que también se usa no solamente para medir las interacciones en una reunión virtual, sino también para identificar los mapas de calor de interacción. Hace el summarize o el resumen de la clase o de la intervención, los call to actions de una reunión, lo hace automáticamente. Hay dispositivos como el Plot que también hacen eso en una entrevista. O sea,
hay una evolución normal, pero nuevamente creo que no estamos pensando de manera estratégica estas habilidades que parten de la docencia. Claro que sí. Y tú has mencionado una cosa bien relevante que nos permite además pasar un poquito a hablar de esto, que también es otro debate, que son las redes sociales en educación, ¿no? Entonces, una manera de usar las redes sociales en educación, por ejemplo, son todos estos compartir aprendizajes entre docentes, hacer comunidad docente en redes sociales. Pero también hay muchos docentes que hoy, y eso lo vimos en pandemia, particularmente en Más Educación P, levantamos historias de docentes a nivel de varias regiones, que estaban usando las redes sociales para enseñar. Entonces teníamos una profesora que enseñaba en clases de inglés en YouTube para sus estudiantes, porque efectivamente no había cómo conectar, no había cómo enseñar en el aula. Otra que hacía comunidades de aprendizaje. Entonces, en este sentido, ¿las redes sociales tienen un potencial en educación? Yo creo que todos los recursos que podamos usar para acercar a los estudiantes al proceso de aprendizaje siempre ayuda. El punto que es algo que vimos en la pandemia, se necesita la guía del docente para ayudar al estudiante a navegar estas instancias, y también obviamente la guía de los padres, pero todas las herramientas en un mundo que está cada vez más digitalizado, donde cada vez las habilidades que uno necesita son mayores. Yo creo que algo que está haciendo, como estábamos hablando antes de la inteligencia artificial, lo que hace es que la vara esté mucho más arriba. Hoy lo que cualquier persona puede hacer es mucho más. Entonces el mundo nos va a exigir más. Y para poder hacer más cosas necesitamos aprender más. Y parte de aprender más es aprender de otros. Y las redes sociales nos ayudan a eso, a aprender de otros. Como decía Jesús antes, las distintas experiencias que se comparten hacen que nosotros podamos aprender de problemas que por ahí nosotros no tuvimos hoy, pero alguien más los tuvo y aprendamos de ello y mejoramos. Entonces yo creo que tiene mucho potencial, de nuevo, dentro, si está dentro de un marco. Ahora, yo sí soy bien separatista en el tema de redes sociales por una razón. Yo creo que hoy las redes sociales son espacios más adultos. Nuevamente, por pandemia hubo un entorno social que fue un elemento común para los niños y niñas que no podían salir a la calle. Se llamaba Roblox. ¿Qué docente estuvo en Roblox durante pandemia? No sé cuántos. No sé. Pero hubiese sido muy importante que haya docentes organizando excursiones en Roblox, dejando proyectos en Minecraft para construir proyectos dentro de los videojuegos. Lo que pasa es que las redes sociales han evolucionado a espacios compartidos. Y los espacios compartidos pueden ser estos metaversianos tipo Decentraland Sandbox u otras cosas. Pero Roblox es una comunidad muy fuerte. Y todos estos espacios dinámicos van cambiando con el tiempo. Hoy, debido a la cantidad de restricciones que tiene Instagram sobre niños y adolescentes, provoca que los chicos no quieran participar o que participen menos. Mira, yo he visto casos brutales de hojas de chat en Google Drive. Los chicos entraban y creaban una hoja de Drive y ahí chateaban entre ellos sin supervisión de ninguna red social. Y en una clase es como pasarte una hoja de papel por carpeta y abrían un Drive y empezaban a escribir todos en tiempo real, hablando entre ellos, ni siquiera por WhatsApp. No. En una hoja de Drive. Nuevamente, la plantita saliendo del cemento. Necesitaban un espacio en donde desfogar. Y yo creo que ahí los docentes tienen un trabajo hermoso, pero también importante de ser sensibles a lo que las audiencias están pasando viviendo, que sus estudiantes están pasando viviendo. Los chicos pasaban muchísimo tiempo en Roblox al punto que hoy Roblox juega en bolsa. Se volvió una empresa muy relevante para el tema de los metaversos. Es el metaverso más importante. Y hoy se crean mundos, quests. Hoy se puede diseñar el tema de hacer, por ejemplo, tareas y pequeños mundos dentro de Roblox con fines educativos. Pero esto va a cambiar muy rápido en los próximos 2 o 3 años. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de agentes de inteligencia artificial, que es un tema fascinante que va a cambiar la manera de usar la IA, en donde los modelos de inteligencia artificial van a funcionar a nuestro beneficio sin supervisión, en donde van a interactuar con diferentes entornos, con el banco, con los restaurantes, con servicios, con pagos automáticos, simplemente porque necesitamos prescindir de esas tareas. Y un docente puede ir midiendo la capacidad, así como hoy medimos en entornos colaborativos como, no sé, pues un LMS, para medir el desarrollo de una clase.
no necesitas instalar un LMS para medir el desarrollo de una clase en un entorno externo si tienes un agente de inteligencia artificial que puede monitorear y evaluar y recoger la data de ese chico en clase. O sea, hoy se está modularizando muchísimo esto. Yo creo que las redes sociales hoy son un entorno en donde se puede comunicar logros y objetivos, donde se puede generar esta dinámica de reunión e interacción, pero que realmente no son de políticas muy adultas y los niños encuentran siempre sus propios espacios. Roblox es un gran ejemplo. Yo recién me creé cuenta de Roblox en 2021 para un tema de investigación, al punto que yo hice una nota para RPP cuando trabajaba ahí acerca de los riesgos de contenido para adulto en Roblox. Había muchos adultos. Y mi hija se portó como reportera de estos sitios y me grababa clips de video de contenido adulto que ella veía jugando. Capturaba pantalla, me grababa en video y me lo mandaba. Decía, papá, vi esto. Y generé un vínculo de confianza con ella porque ella era mi corresponsal en Roblox para hacer mis notas. Y me gustó mucho esa dinámica porque ella me estaba contando lo grave que veía. Yo con eso medía su filtro. Sabía, si entiende que está mal, pero lo recoge, tiene espíritu periodístico. Y me lo daba y yo hacía mis notas. Entonces, yo creo que hay muchas dinámicas que se pueden llevar a cabo en entornos nuevos, pero el docente nuevamente debe tener la sensibilidad a flor de piel para entender estos nuevos entornos. O sea, justo eso te iba a mencionar, porque Roblox ha sido, se ha masivizado no solo en Perú, sino en Latinoamérica en general. Hay muchos estudiantes, adolescentes usándolo. Pero también ha sido muy identificado como un riesgo ético muy fuerte para los chicos, y riesgo incluso por lo que dicen, ¿no? Los ponen en situaciones de riesgo frente a adultos que pueden querer abusar de ellos. Tal cual. Y eso no solo pasa en Roblox, pasa en otras redes sociales, pasa en Instagram, también. pasa en TikTok. Todos estos temas éticos a los que nos exponen estas interacciones en este tipo de aplicativos o con la inteligencia artificial, ¿cómo creen que las podemos manejar en educación? Mira, yo tengo un concepto bien claro. Un cuchillo le puede cortar la comida para miles de personas, pero puede matar a alguien. Pero el cuchillo no tiene la culpa. De acuerdo. Igual que el agua. El agua puede darle vida a muchos seres en el mundo, pero puede matar a alguien también. O sea, el debate ético está en el uso responsable de las herramientas. Y la IA es una herramienta. Si nosotros establecemos un criterio de cuáles son las condiciones para usar esto, te cuento un caso. Yo tuve la oportunidad de conversar con un ingeniero de AMD. AMD es una empresa que desarrolla procesadores para computadoras, tarjetas gráficas, y este año le introdujeron la NPU, la unidad de proceso neural llamada Ryzen AI. Y yo hablaba con esta persona en un CES y le decía, ok, tú te puedes conectar ahora y tener modelos de lenguaje desconectado de internet para que el procesador haga la imagen sin conexión de internet, lo que me parece asombroso. Pero si un pedófilo obtiene esa herramienta y crea imágenes de pedofilia y no las sube a internet, sino que las crea en una computadora que no se conecta a internet y las comparte por un USB, ¿cómo controlas ese tráfico? Me dice, nuestros algoritmos dentro de la tarjeta sí detectan pedofilia. ¿Cómo? Tienen un algoritmo específico para determinar naturaleza de imágenes, porque ellos hacen barridos de imágenes cada vez que crean una imagen con IA y dicen, no, este contenido es inapropiado. Tienen un autotag de contenido inapropiado offline que van actualizando cada vez que la máquina se conecta a internet. O sea, me parece fabuloso que tengan esa iniciativa. No. Me parece interesante porque usualmente quitamos la responsabilidad de las empresas que producen tecnología y la ponemos solo en los usuarios. Claro, es decir, Europa ha cambiado mucho eso. Europa tiene una nueva ley de servicios digitales y la casuística que están desarrollando es muy compleja y muy completa, y las empresas ya no quieren juicios. Y por ejemplo en la escuela, ¿cómo hacemos con esos temas éticos? Además de la empresa que se responsabilice por el algoritmo, ¿qué puede hacer el docente? Yo creo que hay muchas patas en esto, ¿no? Empezamos con los LLMs y las empresas, pero después usualmente los que son encargados de la seguridad son las aplicaciones específicas. Es muy difícil regular a las LLM en general, pero es mucho más fácil regular aplicaciones de cada uno. Y en el caso de la escuela yo creo que obviamente que tiene que haber regulaciones para que estas cosas de las que hablamos no sucedan, pero también tiene que haber una educación a los estudiantes, una educación ética. Yo creo que al final del día, si bien es lo más difícil, uno tiene que convencer a las personas de que tomen actitudes éticas, y eso se aprende obviamente que en la casa, pero también en la escuela. Entonces yo creo que hay una parte de alfabetización y que lo vamos a ver, lo estamos viendo ya con la IA, pero lo vamos a ver mucho más
en el término de las cosas más fáciles, que son las tareas y usar ChatGPT para las tareas. Hoy en día es muy difícil identificar si alguien usó inteligencia artificial o no, y hay muchísimos casos, sobre todo en Estados Unidos, de docentes que le dicen a un alumno, usted usó 30% de ChatGPT, que al final no era así. Entonces va a haber unos dilemas éticos muy, muy importantes, y la manera de sobrellevar esto es con educación sobre conceptos éticos en la escuela, para que los alumnos no hagan estas cosas, aun cuando puedan hacerlas. Y de nuevo, y eso también son las habilidades socioemocionales de las que hemos hablado muchísimo a este tiempo. Hoy se ponen cada vez más importantes, porque es un chico que para hoy sería más fácil usar ChatGPT para resolver su problema, pero que si no puede regularse, al día de mañana le va a ser más difícil conseguir un trabajo, no va a haber desarrollado esas habilidades que tendría que haber desarrollado. Y entonces los chicos que puedan tener estas habilidades socioemocionales, los padres que ayuden a estos chicos, los docentes que ayuden a estos chicos, van a lograr gente que pueda triunfar en el mundo, por poder restringirse de no usar AI para la tarea, pero sí usarlo para algo mucho más sofisticado en el futuro. Yo tuve un debate muy parecido, no de IA, sino de temas de ciberseguridad con una empresa, no me acuerdo si fue Kaspersky o Bitdefender. Hablaba con un trainer que enseñaba en la universidad temas de ciberseguridad. Yo le preguntaba, ¿en qué momento un estudiante que estudia temas de ciberseguridad se deja llevar por el mercado negro de la ciberseguridad y se convierte en un delincuente digital? En un hacker. Bueno, todos son hackers, no necesariamente todos los hackers son delincuentes, pero sí en un punto se dedican al delito. O sea, ¿en qué? Porque todo estudiante tiene acceso a las herramientas, puede vulnerar un data center, puede generar código malicioso, pero ¿por qué no lo hacen? ¿En qué momento se rompe ese hilo ético de no lo hagas a hazlo? Y es un debate que se aplica en todas las profesiones, en todo momento. O sea, esto no es distinto. Nada más que esto, las repercusiones de esto son un poco más a mediano y largo plazo, porque digamos que cuando tú vulneras la ética en una profesión, es muy cortoplacista, es para solucionar un tema, para hacer algo, violas la ética muy de vez en cuando con un propósito específico. Pero si tú vulneras una condición ética en temas de inteligencia artificial y ves que te funciona, la dependencia a ese modelo es muy grande, porque vas a buscar resolver toda tu vida eso. Hace una semana di una charla sobre ChatGPT a periodistas, justo el día en que se cayó OpenAI. Y yo decía, ¿cómo diablos hago mi clase si no tengo? Y de repente empecé a mostrar otros modelos, Perplexity, Claude y otros tantos, que funcionaban exactamente igual. Y el tema estaba en cómo hacemos para usar lo mismo con todo lo que sabemos de ética nosotros, que ese es el propósito final. Claro. A mí me encanta cómo estas conversaciones de tecnología al final nos llevan a conversar sobre lo más humano en las personas. Porque finalmente no es la inteligencia artificial, no es el Roblox, ni la herramienta de tecnología que uses, ni las herramientas de ciberseguridad que uses, sino es la formación ética de las personas que va mucho más allá de las herramientas. Entonces a mí, cuando la gente dice, sí, la tecnología lo que hace es deshumanizar a las personas, yo digo, no, es todo lo contrario. Nos hace tener que mirar, revisar y nos obliga a volver a lo más humano. Y lo más humano es formar las competencias socioemocionales, las competencias éticas, la posibilidad de pensamiento crítico para distinguir entre información falsa, información verdadera, que está bien, que está mal, desde, obviamente, parámetros formados de ética. Entonces, a mí me parece súper interesante que siempre caemos en esto, porque, claro, vuelvo al ejemplo que puse antes de este colegio, falsificando las imágenes con inteligencia artificial de los desnudos de las chicas. Ahí no solo se necesitaba trabajar inteligencia artificial, lo que se necesitaba trabajar era educación sexual integral, para explicar que el vínculo entre personas, el respeto, el consentimiento y todo ello. Y eso va más allá de la tecnología. Entonces, a mí me gusta cómo la tecnología puede abrirnos un espacio para volver a lo más humano. Y eso está, digamos, visto a nivel de muchos estudios, digamos, de muchos especialistas, cómo no nos robotiza, al contrario, nos obliga a volver a lo más humano. Y creo que eso es súper importante, haber hablado de esto y haber resaltado esto. La respuesta no es la herramienta, ni es prohibirla, ni es bloquearla. La respuesta es, hay que enfocarnos en la persona que usa la herramienta y en formarle las competencias necesarias. Y en esta línea, y ya para ir cerrando, quería pedirles a ambos nos den
recomendaciones así súper puntuales y súper concretas de qué podemos hacer, en tu caso, Ezequiel, en las escuelas y en el sistema educativo peruano para implementar la transformación digital y pensémoslo también la inteligencia artificial. Claro. No, primero yo creo que es la formación docente. Estuvimos hablando acá, ¿no? Desde la formación antes del servicio, durante el servicio, los sistemas de incentivos para la innovación, como hablaba Jesús antes, de sistemas de mentorías entre pares. Hay muchas cosas que se pueden hacer para la alfabetización de los docentes en el tema de IA y tecnología en general. El segundo, que también hablamos mucho, es la infraestructura. Hay muchas cosas que hacer para mejorar la infraestructura en las distintas partes del Perú. Y como también hablamos, no todo va a tener la misma solución, pero hay que encarar los distintos desafíos y pensar cuáles son las distintas soluciones. Y el tercer punto, que es muy importante, que también lo hablamos, es la evaluación. No podemos, es muy difícil no repetir la historia si no sabemos qué hicimos bien y qué hicimos mal y cómo mejorarlo. Entonces necesitamos evaluación de pilotos, necesitamos centros de investigación, necesitamos asociaciones entre universidades y el Estado para tratar de ver cuáles de todas estas innovaciones sí ayudan a mejorar el aprendizaje, que es lo que queremos al final. Entonces yo creo que con estas tres bases es una muy buena base para una política de aprovechamiento de la IA, así como decíamos al principio, volviendo a las escuelas del principio, de la de Lima y las de Cajamarca, para lograr que los chicos que estén en Cajamarca sí tengan oportunidades de aprovechar, sí puedan lograr un aprendizaje de calidad. Gracias, Ezequiel, totalmente de acuerdo. Jesús, en tu caso, si nos puedes dar recomendaciones concretas, y desde tu rol como padre, además del cual nos has hablado mucho también, ¿qué podemos hacer desde la familia, desde este acompañamiento que hay que darle a los chicos y chicas para integrar tecnología? Bueno, primero quiero resaltar el tema de lo humano, y creo que no hay nada más humano que el error. No sé hasta qué punto el error es una competencia educativa, pero debería serlo, porque no hay peor cosa, no está mal equivocarse, está mal no reconocer que te has equivocado y seguir implementando lo que está en un error. Y es ahí donde muchos docentes fallan, que creen que su estrategia es la correcta, pero que pierden esta audiencia y no creen que están cometiendo un error realmente. El error es importantísimo porque el error nos ayuda a mejorar también, nos da una perspectiva. Y la humanización de la tecnología nace para solucionar un problema humano. O sea, eso es lo que nunca debemos olvidar. Toda tecnología implementada, desde hacer la punta de una piedra más filosa para matar un antílope para darle a comer a una familia, eso es tecnología, y eso es tecnología que soluciona un problema de hambre de una familia, hace miles de años. O sea, pensemos en que la tecnología es una solución a nuestros problemas si la sabemos usar porque es una herramienta. Pero yo creo que como padres lo que tenemos que hacer es primero hablar con nuestros hijos sobre qué herramientas están usando. O sea, y sincerarnos. Pobre de ti que me uses ChatGPT para las tareas. No, es la peor amenaza que puedes hacer. Enséñame a usarla. Tú asume que ya le están usando. Uh-huh. Y te vas a dar cuenta que le están usando o no le están usando. Y si no le están usando, va a ser una aberración, una blasfemia lo que voy a decir. Pero hay una teoría de la educación que me encanta, que es la teoría Marge Simpson de la educación. Hay un episodio en donde Lisa está concursando en un concurso de letreo y se despierta angustiada porque Homero no tiene tanto dinero para cubrir la educación especial de Lisa. Y Marge se despierta y dice, bueno, voy a tener que empezar a trabajar, de repente enseñar a tocar piano. Pero mamá, tú no sabes tocar piano. Y ahí viene, solo necesitas saber una lección más que el alumno. Y es una aberración educativa, pero a los padres nos funciona un montón. Tienes que estar un paso adelante. Siempre tienes que estar un paso adelante de tus hijos en ese tema. Paso va a ser mucho más grande, pero si tú hablas con tus hijos e hijas sobre cómo están usando la tecnología para resolver problemas, pobre de ti que me uses Canva para hacer un trabajo, pobre de ti que me uses IA para hacer un Word. No, vean cómo los usan. Siéntense un rato, mírenlos de lejos, luego de cerca, luego conversen. Y luego aprendan a usarlos y luego usen esa herramienta como un docente. Para mí, la IA es el mejor practicante que he tenido a mi cargo. Es el mejor chupe que yo he tenido. Es el mejor asistente. Porque le pago $20 al mes y me hace todo lo que necesito que haga un asistente.
Traten a IA como un docente, como un capacitador, como un potenciador de habilidades. ¿No entiendes un problema? Papá, no entiendo de cálculo diferencial. Ok. Ya, ChatGPT, explícame cálculo diferencial. Tómale una foto del problema, explícame este problema paso a paso como si tuviese 7 años. Y te lo voy a explicar como si tuviese 7 años. No está mal ser humilde ante la inteligencia artificial, no está mal reconocer que no sabes. Mientras menos sabes, o mientras más sabes, menos sabes realmente. Como decía Sócrates, solo sé que nada sé. Mientras más sabes, mientras más profundizas, tu campo de conocimiento es mayor, pero tu campo de ignorancia es mucho mayor. Por eso, siempre ten la capacidad de aprender como papá. Y como docente, calculen bien estos pasos. Es un tema de estar acorde con el mundo de hoy. Vivimos una realidad tecnificada. O sea, es innegable que hoy no se puede negociar la exclusión de herramientas digitales para todo tipo de competencias. O sea, quítale la calculadora a los chicos también. O sea, quítale la regla también para que hagan una línea recta a pulso. Quítales todo lo que puedan usar para ser mejor. No, si aplicamos ese principio, si lo aplicamos, no le lleves lonchera para que sobreviva en el recreo. Para que se maten entre ellos y se canibalicen. No, eso no va a pasar. Tienes que darles herramientas acorde a la vida que están llevando. O sea, si tú le quitas la herramienta de ese momento, le estás quitando un perfil profesional a futuro porque va a llegar desfasado a una profesión. Si hoy los chicos no manejan IA, se van a encontrar con otra brecha más a nivel profesional, a nivel educativo superior, a nivel corporativo, porque el 90% de productos tecnológicos no es para nosotros, es para el mundo corporativo. Nosotros seguimos el 10% del desarrollo tecnológico de Silicon Valley, Taipei, Israel e India. El 90% va al B2B, al trabajo. Nosotros comemos la migaja de los productos, pero el 90% es mundo corporativo. Y si tú no estás capacitado con herramientas acordes al mundo profesional de hoy, no vas a tener empleabilidad. Y eso impacta en el futuro de tus hijos. Por eso no se trata de prohibir, se trata de saber cómo puede entrar en ese discurso. Muchas gracias, Jesús. Me da risa la teoría de Mark Simpson. Es un gran episodio, el episodio del letreo, buenísimo. Vamos a estudiar ahí, si quieren. Yo sé, blasfemo, pero funciona. Muchas gracias, Jesús. Yo me atrevo a agregar algo sobre la base de lo que decía Ezequiel y también de lo que menciona Jesús, ¿no? El tipo de tecnología que introduzcamos tiene que ser adaptada a las personas que la van a usar. Es decir, no tenemos que pensar que el estudiante trate de adaptarse a la inteligencia artificial y que el docente corra atrás de ser el policía del ChatGPT, sino darles tecnología adaptada para educar. Y en este sentido, para un país como el nuestro, yo creo accesible también, es decir, que requiera baja conectividad, que requiera no equipamientos muy sofisticados, y que en esa manera pueda llegar tanto a Lima como a Cajamarca. Y de hecho, me atrevo a cerrar el episodio contándoles, que ya les contaremos más también, que nosotros como Más Educación P hemos lanzado un aplicativo de inteligencia artificial llamado Amelia, que es para fortalecer a los docentes de STEM, y que justamente lo lanzamos en Cajamarca, en colegios rurales, porque es un aplicativo, es un chatbot que le da a los docentes actividades de aprendizaje súper fáciles, como juegos, para innovar en el aula, pero además tiene un enfoque de mujeres. Entonces se integra historias de mujeres referentes de todas las regiones del Perú, para que yo en mi clase pueda decir, oye, este es mi juego, y esta mujer también jugaba el tema, o sea, le pregunto de qué región es, qué actividad quiere hacer, cuánto tiempo tiene, y le digo, entonces Amelia, que es un asistente, y tal cual tú lo has dicho, asiste, no va a guiar la clase, va a asistir al docente, le da una historia vinculando a una mujer que trabaja ese tema en la región específica. Y esto lo puede hacer desde su celular, y lo puede hacer desde el mecanismo más fácil que todos los docentes del Perú usan, que es el WhatsApp. Entonces, en ese sentido, es una tecnología que quiere llegar a mucho, quiere ir no solo a Lima, sino también a Cajamarca, y que quiere adaptarse a lo que el docente necesita de manera fácil. Entonces creo que esa es la forma de pensar, o por lo menos como lo hemos pensado nosotros, y creo que es un buen camino de ir pensando cómo introducimos tecnologías a pesar de la brecha y siempre priorizando a quienes la van a usar, a la persona, en este caso es el docente. Pero bueno, me atrevo a cerrar con eso, ya les contaremos más, síganos en nuestras redes sociales, y les agradezco muchísimo a Ezequiel y a Jesús por habernos acompañado hoy día, por compartir sus experiencias, y como siempre, gracias a ustedes por sumarse, ya sea por el YouTube o el Spotify. De hecho, van a haber visto ya en la temporada un episodio sobre cyberbullying o ciberacoso, que va a complementar mucho lo que se ha dicho hoy.
La anterior temporada tuvimos un episodio específico de inteligencia artificial, así que aquí vamos construyendo conocimiento juntos. Queremos escucharles, queremos que leerlos en los comentarios y no se olviden de compartir este episodio con sus amigos, familiares y especialmente con quienes les interesan los temas de la tecnología y dicen, no, la tecnología nos robotiza a todos, hay que prohibir los celulares, especialmente con ellos y ellas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Estamos en el nuevo segmento del podcast, Tu opinión en un minuto. Ezequiel, ¿la transformación digital es posible para todas las escuelas o solo para las que tienen acceso a conectividad y equipos? No, claramente es posible para todas las escuelas, pero se necesita trabajo, se necesita, como decíamos antes, alfabetización docente para que sepan qué hacer, alguna infraestructura básica para que puedan tener la tecnología y algún sistema que dé retroalimentación sobre si lo que se está haciendo está funcionando o no para mejorar las cosas. Entonces yo creo que es posible, pero se necesita acción del Estado para lograr que la transformación digital llegue a todas las escuelas y no solo a algunas. Jesús, ¿la inteligencia artificial se puede usar en las escuelas peruanas, sí o no? Depende de quién le preguntes. Si le preguntas a la inteligencia artificial te va a decir que está lista para entrar a las escuelas peruanas sin ningún problema y te va a dar 5 alternativas de metodología de estudio. Si le preguntas a un docente te va a decir que no, que en algún punto esto va a ir en contra de su propia planificación de clases, de su modelo, de su metodología, pero que por ahí podría tocar tangencialmente el tema. Si le preguntas a un estudiante te va a decir que sí, que de todas maneras va a necesitar una herramienta de ese tipo para hacer bien sus tareas, para profundizar en la investigación. Si le preguntas a los papás, posiblemente digan que no, pero si hacen la tarea más rápido, posiblemente digan que sí. Si todos nos ponemos de acuerdo en que sí se necesita de a poquitos implementarla, yo creo que sí podríamos estar listos para entender que ciertas herramientas de IA generativas o de modelos de lenguaje pueden entrar al salón. Muchas gracias.